tema, como decía mi esposa, muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con la formación de nuestros hijos, ya que nosotros somos, ¿verdad?, un pilar muy importante en el desarrollo y desenvolvimiento de cada uno de ellos. Dice que debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos quiénes son en Cristo, ¿verdad? Sabemos de que somos hijos de Dios a imagen y semejanza. Dice que saber quiénes son en Cristo ayudará a un hijo a vencer la debilidad, ¿verdad? Si nosotros lo afianzamos bien el conocimiento de la palabra, ellos van a ser fuertes, van a tener conciencia y van a tener una buena autoestima. También dice que afirmará y alentará a un hijo. De hecho, pues si tenemos esa presencia de Dios y tenemos la fortaleza, pues vamos a tener hijos firmes y alentados, ¿verdad? Es decir, con disposición para tomar decisiones en la vida. También dice que edificará confianza entre ustedes y su hijo, ¿verdad? Teniendo nosotros el conocimiento de Dios, pues esa relación entre padre y hijo será muy buena, y es lo que nosotros como pastoral familiar pues estamos buscando día con día. También nos dice que enseñarán a un hijo las verdades imperecederas, es decir, las verdades que no tienen fin, ¿verdad? Situaciones donde ellos van a ir explorando poco a poco el conocimiento. También comunicará su amor y su cuidado, ¿verdad? Un hijo, ¿verdad?, con el amor de Dios, pues también va a tener amor hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia los propios seres humanos, ¿verdad? Construirá el carácter en su hijo, sabiendo esta parte de cómo es importante el carácter que pueda tener cada uno de nuestros hijos. Eso lo vamos a poder fortalecer, ¿verdad? Si nosotros desde un principio le estamos enseñando a nuestros hijos quiénes son en Cristo. Guiará a un crecimiento y madurez a largo plazo. También fortalecerá su relación con su hijo. Bueno, yo creo que ya lo habíamos identificado ahí, teniendo una buena relación en este caso con nuestros hijos, pues estamos siendo conscientes, ¿verdad?, de que sabemos quiénes somos nosotros y ellos en Cristo Jesús. También nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos a orar. Orar es hablarles y escuchar al Señor. Eso lo podemos identificar en el Santo Evangelio de Mateo 6:6. Dice que los hijos aprenden a orar al observar a los padres orar. Imaginémonos que nosotros como padres no hagamos esto a diario. ¿Qué vamos a estar formando en nuestros hijos? Hijos que no van a tener ese deseo de tener una comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Cuando la oración es una actividad natural y diaria para nosotros, también lo será para ellos. Lógicamente, pues nosotros somos, ¿verdad?, el espejo, o somos esa forma, ese ejemplo de vida para nuestros hijos, y pues por ende, pues si ellos nos miran a nosotros, que día a día tenemos esa comunicación directa con nuestro Padre, pues ellos van a ir fomentando esa misma idea, y van a ir pues teniendo esa comunicación cada vez mejor con nuestro Padre Dios. Dice que un hijo aprende buenos hábitos de oración cuando la oración es proactiva, es decir, cuando la hacemos juntos, no reactiva en el hogar, ¿verdad? No solo que recibe, sino que debemos ya lo hemos visto en temas nosotros, como la oración cuando la hacemos en familia tiene más poder, ¿verdad? No es como cuando lo hacemos individualmente. Entonces dice que debemos orar en familia, sentarlos en nuestra mesa cuando vamos a tomar los alimentos, hacer oración al momento de que nos vamos a acostar, cuando nos levantamos. Es importante esa comunicación directa con nuestro Padre Dios. Enseñarle a sus hijos a obedecer, eso pues lo miramos en Deuteronomio 23:2. Los hijos deberían ser enseñados a obedecer y respetar la autoridad, ¿verdad? Yo creo que nosotros desde un momento, pues cuando empezamos a dar lineamientos a nuestros hijos, vamos identificando la autoridad en nuestro hogar. Lógicamente, cuando ellos ya tienen la oportunidad de desarrollarse en la sociedad, van también identificando autoridades, ¿verdad? Cuando están en un centro educativo, cuando ya van a un trabajo, ¿verdad?, que hay siempre una autoridad que hay que respetar en el aspecto de trabajo, ¿va? No sentirse sumiso, que es diferente, pero sí tener ese espacio de un respeto hacia alguien que
en ese momento pues tiene un puesto o una posición mayor que la de nosotros. Nos dice que al inicio de la niñez un hijo debería ser enseñado a tomar decisiones correctas, simples en vez de decisiones incorrectas. Pues yo creo que todos acá como padres, ustedes que nos escuchan también, pues es uno de los compromisos que tenemos nosotros, ayudar a nuestros hijos a que las decisiones que tomen en la vida sean decisiones correctas. A veces nos quejamos cuando nuestros hijos cometen errores, pero ¿qué pasa ahí? Pues nosotros como padres no hemos hecho nuestra labor, no hemos ayudado a que nuestros hijos en algún momento pues a las decisiones que ellos lleguen sean las mejores en sus vidas. Nos habla de una conciencia del bien y del mal, asegura que un hijo será más cuidadoso al tratar con otros y con Dios. Qué bonito esto, porque nosotros pues conocemos a Dios, estamos en Dios, pues nuestra conciencia va a ser una conciencia de bien, no una conciencia de mal, ¿verdad? No vamos a pensar hacerle el daño al prójimo, al vecino, al compañero de trabajo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que a medida que nosotros estamos más cerca de Dios, estamos más conociendo de Dios, pues nuestra conciencia, dice, va a ser una conciencia de bien, no de mal. Y lastimosamente, pues, nuestra sociedad actual, pues, como que predomina más una conciencia de mal. Pero ahí está el trabajo que nosotros como padres, no podemos buscar más culpables, decir que el maestro en el centro educativo, que nuestras autoridades que nos gobiernan son las culpables. Aquí realmente nosotros como padres, ¿verdad?, de una u otra manera hemos fallado, hemos cometido errores que a la larga pues tienen consecuencias, y es cuando no hemos podido guiar de la mejor manera a nuestros hijos. También no tener conciencia significará que un hijo vivirá una vida rebelde y sin ley alguna. Bueno, yo creo que esa parte pues es evidente, ¿verdad? Si nosotros pues no ayudamos a nuestros hijos, pues eso vamos a tener, ¿verdad? Hijos rebeldes, hijos que no respetan la ley, hijos que no están conscientes de poder hacer cosas buenas en la sociedad. Entonces, muy interesante, ¿verdad? El tema, yo creo que este tema pues nos toca a todos y nos reta a poder hacer las cosas mejor en nuestro hogar con nuestros hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos pues pequeños, hijos adolescentes, tenemos esa oportunidad de ayudarles en esa parte. Vamos a dejar con los hermanos también para que comenten sobre esta parte. Yo creo que los deja una enseñanza muy importante. El hermano Jorge Lobo. Así es, aportando un poco a lo que hablaba el hermano, lo llama mucho la atención la parte de orar, la oración en familia. Nosotros muchas veces de repente estamos acostumbrados en la oración a hacerla a veces solo en la iglesia, solo en grupos, a veces personalmente, o a veces estamos acostumbrados a hacer oración, pero solo para pedir y pedir. No estamos acostumbrados de repente a hacer esa oración de gracias, darle gracias al Señor en la mañana por ese nuevo día más que los da, o de repente cuando tenemos esos alimentos a diario, a veces no acostumbramos a darle gracias, pero de repente cuando ya tenemos la dificultad o tenemos problemas de salud, problemas económicos, ahí sí estamos a la orden a hacer esa oración para pedir. Y muy importante acostumbrar a nuestros hijos desde pequeños a hacer a acostumbrarlos a hacer la oración en cada momento, uno en cada momento, hasta que se va a mover de un lado a otro. Cuando uno hace una oración, va fortalecido y va más seguro, uno va lleno de que todo le va a salir positivamente. Pero de repente nosotros, cuando olvidamos hacer esa oración, desde que salimos de la casa a veces tenemos cualquier tropiezo y como que lo dice el Señor, no te has acordado de pedir o de dar gracias, o que vas a salir. Entonces,
cuando nosotros andamos en comunicación con el Señor, todas las cosas de repente sentimos que lo salen hasta más fácil, sin ningún problema. También me llamó mucho la atención cuando un hijo aprende buenos hábitos de oración, cuando la oración es proactiva en el hogar. O sea que tenemos que hacer esa oración con los hijos y pedirle de repente a Dios cosas que sean, no le pidamos a Dios, de repente a veces le pedimos a Dios cosas que no es que sean imposibles, pero cosas que de repente no es que necesitemos. Nosotros a Dios le tenemos que pedir que los ayude a tener cosas que sean una necesidad, no de repente que yo quiero andar el carro de lujo mañana, que mañana ayúdame a tener un edificio, una casa. Nosotros tenemos que pedirle a Dios lo que necesitamos, lo básico, cosas básicas. Le voy a obsequiar el micrófono aquí a mi hermano a ver si los aporte un poco más. Bien, como el tema pues es tan extenso, ¿verdad? Tan profundo, y por algo nos dice que son las mejores enseñanzas para nuestros hijos. Me centraba, ¿verdad?, en el inciso que leyó nuestro hermano Jorge, cuando dice: enséñale a sus hijos quiénes son en Cristo. Enséñale a sus hijos, qué bonito, ¿verdad? Pero qué gran tarea. Para poderle enseñar a nuestros hijos quiénes son en Cristo, primero hay que ver nosotros quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? Porque si no estamos, ¿verdad?, bien parados, o no estamos siguiendo o dando un ejemplo fiel y verdadero de Cristo, es difícil enseñarle a los hijos, hermanos, ¿verdad? Porque sabemos que a veces si las acciones no concuerdan con las palabras, pues parece que es una palabra vacía. Tenemos nosotros como padres de familia estar, ¿verdad?, o hacer lo posible por caminar primero en Cristo para luego poderle enseñar a nuestros hijos. Hay tanto que compartir sobre este tema, ¿verdad? Es muy, muy bonito para todos. Las enseñanzas que damos a los hijos pues tienen que ser verdaderas, pero como les decía anteriormente, el ejemplo lo tenemos que dar nosotros como padres primero. Hay otros incisos, ¿verdad?, que podemos compartir. No sé, hermanas, si lo llevamos así como estamos, ¿verdad?, por el orden, para que sigamos, porque hay mucho de qué hablar, como les decía anteriormente, el tiempo es corto, y vamos a pasar, ¿verdad?, a otro inciso, aparte del que ya desglosó el hermano Jorge. Así es, hermana Lady, pues vamos a continuar con el tema. Vamos a seguir hablando de las mejores enseñanzas para nuestros hijos. Y otra de ellas es: enséñele a su hijo a amar. Y aquí tenemos una cita bíblica en Juan 15:12, donde nos dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces aquí pues nuestro Señor nos hace un llamado, ¿verdad? Primero, sobre todas las cosas, es amar a Dios, y luego pues a nuestro prójimo. Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos la ley del amor y mostrarle a nuestros hijos el amor de Dios a través de la interacción estrecha que nosotros como padres de familia tengamos con Él. Como ya apuntaba la hermana Lady, somos nosotros el espejo de nuestros hijos, ¿verdad? Yo no le puedo decir a mi hijo: tenés que amar a Dios, si él en ningún momento me ve a mí que oro, o ni siquiera voy a la iglesia, o ni siquiera pues me preocupo por el prójimo, ¿verdad? El prójimo más cercano que tengo ahí en mi hogar. Entonces debemos de ser ese espejo para nuestros hijos, que ellos vean el reflejo en nosotros para que no se nos haga tan difícil esa tarea, ¿verdad? Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar a los otros, aun aquellos difíciles de amar, ¿verdad? No solo aquel que me cae bien, a ese es muy fácil amar. Lo difícil es aquel, como dice ahí, hay personas que no son fáciles de amar, ¿verdad? Pero como Dios es amor, entonces Él nos dice que debemos amar hasta estas personas, ¿verdad? Y eso es lo que le debemos de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estarán observándonos a nosotros a ver si en verdad expresamos ese amor a los demás.
y para ellos es bien difícil ver que nosotros decimos una cosa y estamos haciendo otra. Entonces, si nosotros le vamos a inculcar esto a nuestros hijos de amar, pues nosotros debemos de ser ese ejemplo, ¿verdad? Porque si ellos ven que nosotros decimos amar y hacemos algo diferente, lo que nosotros vamos a estar pues ahí fomentando en ellos es un sentimiento que a Dios no le agrada, y es la hipocresía, no precisamente el amor, ¿verdad? Que es lo que a Dios le gusta. Otra de las enseñanzas es: enséñele a su hijo a tomar decisiones sabias. También en una cita bíblica de Deuteronomio 20:19, ahí pues nos habla un poco más acerca de enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones sabias, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Considerando las opciones, ¿verdad? A veces es bueno ponerle a nuestros hijos las diferentes opciones y qué consecuencias va a traer cada una de esas decisiones, ¿verdad? También otra situación es: comparemos con Dios. Entonces vamos a ponerles a ellos como en una balanza qué cosas de esas le agradan realmente a Dios, ¿verdad? No es porque yo lo quiera hacer, no es porque yo quiera tomar X decisión, sino más bien es si a Dios le agrada la decisión que yo voy a tomar. La otra sería enseñarle a nuestros hijos a que siempre hagan lo correcto, ¿verdad? Creo que es un lema que nosotros como familia hemos manejado, y siempre le decimos a nuestros hijos, pues, diga la verdad, así sea una verdad dolorosa o que usted piense que es difícil y que nosotros como padres le vamos a llamar la atención. A nuestros hijos debemos enseñarles a eso, ¿verdad? Que ellos sepan elegir lo correcto y sepan tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Y claro, con la dirección y la compañía primeramente de Dios y luego con nosotros como sus padres. Otra de las enseñanzas es enseñarles a nuestros hijos a tomar responsabilidad. Y sería bueno, hermanito, hermanita, que usted esté en casa, pues que vaya anotando esas citas bíblicas y en determinado momento, pues usted se tome un tiempecito y las lea, ¿verdad? Esta parte está en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Nos dice que le enseñemos a nuestros hijos a tomar la responsabilidad por sus sentimientos y acciones. No siempre los niños deben estar culpando a otro diciendo él me hizo, sino que él, si lo hizo, debe aceptar yo lo hice. No se trata de que ellos estén diciendo tú me hiciste sentir mal. Entonces no, ¿verdad? Debe ser qué es lo que yo siento como hijo, ¿verdad? Y tener muy en claro que los hijos deben tomar responsabilidades por sus acciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ellos nunca toman la responsabilidad debido a sus acciones, ellos no van a poder resolver sus situaciones como personas, ¿verdad? Porque siempre van a estar como esquivando cualquier problema, cualquier responsabilidad, y lo que van a hacer es no aprender a asumir responsabilidades. También hay que enseñarle a nuestros hijos a no culpar a otro, ¿verdad? De nuestras propias decisiones, y no estar fomentando en nuestros hijos esa mentalidad de víctima, que ellos asuman cada una de las decisiones que están tomando. Vamos a ver, otra sería: una vez que el hijo ha ventilado, enséñele cómo expresar sus sentimientos, pensamientos en forma respetuosa y de manera amable. A veces nosotros esperamos que nuestros hijos nos cuenten las situaciones para estar listos para llamarles la atención, ¿verdad? Y acá muy claro nos dice que debemos, una vez que ellos han tenido esa confianza de contarnos alguna situación, nosotros debemos enseñarles a ellos, ¿verdad? De qué manera resolver estas situaciones de una manera pues respetuosa y de manera amable, que normalmente no lo hacemos así, sino que estamos esperando que nos cuente para reprender, casi siempre es así. Y sin embargo, para enseñar deben ustedes primero escuchar, comprender, responder con edificación en vez de atacar lo que su hijo ha dicho. Dicen que la mayoría de los problemas de la humanidad es que escuchamos como para criticar, no para entender, ¿verdad? Entonces con nuestros hijos debemos de tener sumo cuidado cuando ellos han tenido esa confianza de comentarnos algo que ellos han hecho. Entonces debemos nosotros como padres de familia saber escuchar, comprender y responder con edificación, como a Dios le agrada, ¿verdad? No sé, hermano, hermana, si tiene algún comentario.
Muy interesante, ¿va? Lo llama mucho la atención cuando los dice que enseñemos a nuestros hijos a amar. Pero ¿cómo estoy enseñando a amar a mi hijo yo si lo que mira no es amor? Entonces nuestros hijos son una esponja que ellos se empapan de todo lo que miran y lo que hace el padre. Entonces nosotros podemos decir estamos amando, pero tenemos que amar con la verdad, que se mire ese verdadero amor, porque si no estamos cometiendo el error de que le decimos a nuestro hijo, yo amo a tu esposa, yo te amo a ti, o de repente, como lo dice la palabra, hay que amar al prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros, los hijos los escuchan decir, es que el hermano tal aquí, que el vecino tal por cual, o cualquier persona, entonces no estamos dando el punto de vista verdadero con nuestros hijos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos cuando decimos amar, porque amar no es una cosa de decir adiós o los vemos. Amar necesita estar bien empapado y pedirle siempre a Dios, todos los días siempre va pegado, amar va pegado siempre de la oración. Por eso cuando nosotros oramos debemos de pedirle a Dios de corazón que dejemos esa hipocresía de repente que el ser humano llevamos adentro, de estar abrazando al hermano en la iglesia, en la reunión, en la calle y afuera estarlos tirando veneno. Entonces debemos de amar de verdad y pedirle a Dios, porque no somos de hierro, no somos de tierra ni de palo, somos de carne y hueso, que podemos cometer errores, pero siempre pedirle a Dios de cometer los errores que menos podamos, o pecar lo menos posible que sea, porque somos pecadores, somos personas, somos de carne y hueso. Otra cosa que les llamaba la atención es aprender a enseñarle a los hijos a ser responsables, que hoy en día vemos cómo nuestros hijos los chantajean o chantajean los padres, porque por cualquier razón los están chantajeando, pero siempre y cuando a uno lo chantajean porque de repente ha hecho algo malo, entonces dice el hijo, si mi papá lo hace, yo también lo hago. Si mi mamá lo hace, yo también lo hago. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Vamos a dejarlos con una alabanza, hermanos. Yo quiero ser como tú. Milagro del beso y del pan. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí,
necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor. Que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como Después de haber escuchado esta linda alabanza, hermosa la letra de esta alabanza, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser un buen ejemplo. Yo creo que todos queremos ser ese buen ejemplo, pero siempre de la mano del Señor. Por eso tenemos que pedirle siempre al Señor de que los ayude a entender, porque de repente nosotros podemos leer toda la Biblia o leerla todos los días, pero si no la entendemos, no vamos a dar ese cambio. Entonces mejor pedirle siempre esa sabiduría de que los enseñe cada día a entender lo que el Señor los está diciendo, el mensaje que los está dando, para ser ese buen ejemplo, ¿va? Entonces nuestros hijos, nosotros todos necesitamos ser ese buen ejemplo al Señor. Yo creo que si todos fuéramos ese ejemplo al Señor, viviéramos en un mundo diferente, tuviéramos una mejor sociedad. Aquí tenemos una lectura, lo dice Filipenses 4:13, enséñenle a su hijo a resolver problemas. Entonces yo quiero aquí, como siempre yo camino con mi costilla,
que me ayude aquí a leer. Resolver problemas significa que los hijos aprenderán pasos que eventualmente los guían desde el problema hacia la solución. Las soluciones no nos ayudan instantáneamente, sino que los hace paso a paso. Con la ayuda de Dios, y cualquier problema puede ser resuelto. No entrenen a sus hijos a sobrellevar o sobrevivir a pesar de los problemas. Sobrellevar permite que los problemas no sean resueltos, mientras que se cree en forma falsa que ellos simplemente desaparecerán. La resolución de los problemas enfrenta a los problemas y encuentra soluciones. Muy clara esta parte, ¿va? Que los dice, resolver problemas significa que los hijos aprenderán pasos que eventualmente los guiarán desde el problema hacia la solución. O que nuestros hijos tienen que aprender desde el primer paso a buscar las soluciones a ese problema. No es que ya tiene un problema, el problema ahí quedó y de repente el problema es pequeño, pero el problema ahí lo dejó, el problema va haciéndose más grande y más grande. Entonces la solución es buscarle esa solución a ese problema cuando empieza. Las soluciones, dice, nos ayuda instantáneamente, sino que lo hace paso a paso. O sea que el problema no lo vamos a venir a querer resolver de repente de un solo, sino que es paso a paso y siempre, como les digo, con la ayuda de Dios. Cualquier problema puesto en las manos de Dios va a ser resuelto, pero de repente nosotros cuando queremos solucionar un problema le pedimos, cuando tenemos el problema inmediatamente le vamos a pedir a Dios y queremos que Dios ese problema de repente a veces queremos ese problema resuelto en una hora o el siguiente día, y no es así. Tenemos que pedirle a Dios, pero tenemos que tener fe también y no querer las cosas a la carrera. Tenemos que ser pacientes. No entrenen a sus hijos a sobrellevar o sobrevivir a pesar de los problemas. No tenemos que estar entrenando a nuestros hijos a sobrellevar y sobrevivir a pesar de los problemas. O sea que los problemas no tienen que ser un obstáculo para nosotros dejar la comunicación con nuestros hijos. Es más, tenemos que estar de repente más unidos, con más comunicación con nuestros hijos para resolver el problema en familia, en equipo, porque todas las cosas en equipo o en familia, cualquier problema se sobrepasa con menos dificultad. Sobrellevar permite que los problemas no sean resueltos, mientras que se cree en forma falsa que ellos simplemente desaparecen. De repente nosotros queremos hacer creer que el problema ya pasó sin haberlo resuelto. De repente en nuestras familias tenemos problemas y los hacemos los hipócritas, que eso ya no existe. De repente el problema ahí está vivito cuando nosotros podemos resolverlo, y tenemos que, a veces los problemas en nuestro hogar, en nuestra familia, los tenemos que resolver siendo sinceros y teniendo esa mejor comunicación con nuestras parejas, con nuestros hijos. De repente el problema está, pero nosotros los creemos el mero macho de la casa, que no podemos pedir una disculpa o un perdón o la comunicación con nuestros hijos. A veces el que se equivoca no es el niño o el hijo, a veces el que esté equivocado somos nosotros como padres. Pero como nosotros somos el papá y dimos el jefe de la casa o la madre, que somos los jefes de la casa, nosotros no podemos pedir una disculpa o un perdón a nuestros hijos. Entonces tenemos que saber tener la comunicación con nuestros hijos y ser fuerte. Ser fuerte es ser
pedir perdón, pedir disculpas. Esa es la persona fuerte, y nosotros de repente pensamos que el fuerte es ese, el que lo sabe todo, el que no pide perdón ni una disculpa. La resolución de los problemas, enfrenta a los problemas y encuentra soluciones. Goja que tenemos que, la misma resolución dice que de los problemas, enfrenta a los problemas y encuentra la solución. No el problema va a resolver el problema, no, problema con problema va haciendo más grande el problema. El inciso 2. Las habilidades para la resolución de problemas no se aceptan, se aprenden. Primero ellos son enseñados, por ejemplo, su hijo observa cómo ustedes resuelven los problemas. Luego ellos son enseñados en forma verbal. Ustedes van a través del proceso de llegar a las soluciones y resolver las preguntas. El hijo acerca del proceso conforme caminan este proceso. Conforme a su hijo empiece a resolver los problemas, repítanle a él lo que hizo para resolver el problema. Los pasos negativos o positivos tomados necesitarán ser explicados, examinados y así fuera necesario corregido. Inicialmente requiere de bastante tiempo poder enseñarle a un hijo a resolver problemas, pero a la larga un hijo aprenderá a tomar las decisiones correctas. O sea, hermanos, que el trabajo al inicial no es fácil, pero se aprende. Lo importante es enseñarles del inicio. Nuestros hijos de repente 2, 3, 5 años empiezan si nosotros los vamos amoldando a nuestra forma, pues va a ser un hijo que, si le enseñamos a resolver sus problemas, y nosotros pensamos que problemas es un problema grande en la calle o en su centro educativo. De repente el problema está en el hogar, con pequeñas cosas, malcriadeces que un hijo hace. Ese es un problema, porque si su hijo es malcriado y usted de repente le pone castigos que no son adecuados, pues el hijo lo va a hacer una vez, 2 veces, 3 veces. Por eso nos dice que requiere de bastante tiempo poder enseñarle a un hijo a resolver problemas. Pero nosotros de repente a veces al hijo lo que hacemos es que le facilitamos a veces algunas cuestiones que al final lo que le estamos dando a nuestro hijo es causarle un problema, y no un problema en la casa, porque de repente en la casa el hijo lo tolera la madre, el padre, el hermano, pero de repente nuestros hijos ya cuando ya salen de casa a la escuela, al colegio o a otra ciudad, el que anda en la calle no le va a tolerar lo que lo tolera en la casa. Entonces de repente ya cuando salen nuestros hijos de casa, si no lo supimos a dar ese buen ejemplo de hacer, entonces lo que vamos a hacer es darles un problema. No sé si tiene algo, hermana. Bien, vamos a continuar entonces con las mejores enseñanzas para nuestros hijos. Y pues hay una aquí que me llama mucho la atención y nos dice: enséñenle a su hijo a distinguir entre deseos y necesidades. Los hijos deben distinguir entre lo que necesitan y lo que desean. Los deseos se encuentran basados en urgencias inmediatas que no son necesarias para la salud, para la seguridad o para el bienestar de nuestros hijos. Busquemos los medios de satisfacer las necesidades de nuestros hijos en vez de recompensar sus deseos únicamente para obtener paz. Dios satisface nuestras necesidades y no nuestros antojos y deseos. La mayoría de nuestra enseñanza y entrenamiento debe enfocarse en lo que se puede hacer como necesidad. Les decía que nos llama la atención porque a nuestros hijos, hermanos y hermanas, padres, madres de familia, no hay que complacerles tantos deseos.
hay que cubrir necesidades. Y qué clarito nos dice aquí que Dios a nosotros no nos satisface deseos, no nos da lo que se nos antoja, nos da lo que necesitamos. Eso lo podemos ver, bueno, ahorita prácticamente en esta época donde inicia la labor escolar. Vemos cómo los hijos tal vez tienen una mochilita buena que les puede servir para este año que estamos, pero no, ellos tienen el deseo de que les compren todo nuevo, ¿verdad? Y si de repente no sabemos planificar, terminamos dándole los deseos y dejando de cubrir las necesidades. Entonces este es un aspecto que como padres debemos de enseñarle muy bien a nuestros hijos a distinguir lo que es un deseo y lo que es una necesidad. Si no tiene o no se le puede complacer un deseo, por eso no se va a morir, ¿verdad? Eso no le va a causar nada, pero sí, ¿verdad? Debemos complacerle sus necesidades. Y esto también es muy importante porque de repente, con las frágiles economías que de repente hay en los hogares, por no decir en la mayoría, padres y madres de familia, si nos vamos a complacer deseos, hasta los presupuestos se nos van abajo. Y podemos decir cómo al final, ¿verdad? Terminamos, como les decía anteriormente, complaciendo y no cubriendo lo que son las necesidades. Ojo con esto, hermanos y hermanas, complacer o cubrir necesidades, no satisfacer deseos. Si el niño tiene un juguete que todavía le sirve, ¿verdad? Y quiere que le compren otro, eso no es una necesidad, eso es un deseo, ¿verdad? Entonces las necesidades son prioritarias por encima de los deseos. Y ya para ir culminando, hermanos y hermanas, con uno de los últimos incisos, tenemos aquí que hay que enseñarle a su hijo a escoger entre bendición y maldición. Y para entrarnos en este tema, ¿verdad?, en este inciso, vamos a citar Deuteronomio 13:30-19, que nos dice que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues mejor la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Así que si queremos nosotros, ¿verdad?, tener paz en nuestra vejez, en nuestra vida adulta, pues enseñemos, ¿verdad?, a nuestros hijos a que escojan la bendición. ¿Y quién, hermano, va a querer la maldición, verdad? Se oye un poquito pesado cuando escuchamos estos dos términos. Bendición favorable y maldición como que no nos gusta mucho. Pero como padres, pues también, ¿verdad?, debemos enfrentar estos dos desafíos, porque al final quienes van a sufrir somos nosotros con nuestros hijos. Es importante entender que su hijo tiene opciones, así como nosotros también las tenemos. Cada día su hijo enfrenta decisiones que determinarán si él va a caminar en la bendición de Dios o al revés. No estar en las bendiciones de Dios es estar maldito. Qué duro se oye esto, ¿verdad? Que nos digan esto, o que a nosotros nos maldigan un hijo o una hija porque ha causado una acción negativa. ¿Cómo nos sentiríamos como padres? Entonces de nosotros depende las actuaciones de nuestros hijos. Puede sonar muy fuerte, pero es real, hermanos y hermanas. Se debe aprender a temprana edad a escoger la bendición de servir a Dios sirviéndole a Él. La bendición viene de servir únicamente a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Pues ya todos lo sabemos, que el Dios que tenemos es el prójimo más cercano y sobre todo el más necesitado. Enseñémoslo a nuestros hijos el don del servicio, el don de la caridad, ¿verdad? Ahora a veces con tantas situaciones que se dan, nos volvemos insensibles ante el dolor de los demás, nosotros los adultos, y nuestros hijos van siguiendo nuestros pasos y van viendo esas acciones. Si nosotros no compartimos, ¿cómo le vamos a enseñar a ellos a compartir? Si nosotros no servimos, ¿cómo les vamos a enseñar a servir? A veces pues los ejemplos valen más que las palabras. Las maldiciones vienen de la desobediencia y la adoración a sí mismo y a otros dioses. A veces, ¿verdad?, nos olvidamos cuando tenemos todo en nuestra casa, nos olvidamos de que Dios existe y solo yo, y a veces ni siquiera le damos gracias. Entonces, pues ya vamos viendo cómo vamos cayendo en cosas, ¿verdad?, que no son bendición. Conforme nosotros sembremos amor y compasión en nuestros hijos, ellos serán equipados para amar a Dios y a otros. Desde pequeños, pues podemos enseñarles, ¿verdad?, desde que van a prebásica, por así decirlo, cuando empiezan su educación, enseñar a compartir a aquel niño que por razones que ya conocemos no lleva una meriendita, no tiene un lápiz para escribir, no puede comprar un cuaderno. Desde ahí podemos enseñarle a compartir, ¿verdad?, a no ser niños egoístas ni mezquinos. Al hacerlo, ellos escogerán bendecir, ¿verdad?, o al final no compartir. Esto es bien duro, hermanos y hermanas, porque las maldiciones de los hijos o de un hijo es la maldición de toda una familia. Conocemos casos, ¿verdad?,
de hijos que de repente no tuvieron en casa los principios cristianos necesarios, la educación necesaria, se perdieron en el alcohol, en las drogas, en los vicios, y vemos cómo por ese hijo persiguen a cualquier otro de la familia. El que hizo el mal fue aquel, pero yo me la voy a sacar con el que haya por delante, con el amigo, con el compañero, con el familiar más cercano. Imagínense cómo, ¿verdad?, una maldición nos alcanza de repente a todos, y no queremos eso en ninguno de nuestros hijos. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos el tronco que es Jesucristo, ¿verdad? Humillarnos ante Él, permitir que Él entre en nuestros corazones, dejarnos, nos decía el sacerdote en la misa dominical, dejarse amar por Jesús, y dejarse amar por Él es dejar que entre en nuestros corazones, pero a veces, ¿verdad?, Él nos busca y nosotros lo rechazamos con nuestras acciones. Así que de nosotros como padres, ¿verdad?, de familia, depende que nuestros hijos sean bendecidos o sean maldecidos. También tenemos un inciso muy importante que nos dice: enséñele a su hijo a tener un propósito y a planificar. Todo en la vida tiene un propósito, y para lograrlo debemos tener esa planificación. Si vamos a improvisar, si vamos a hacer las cosas al azar, las cosas no nos van a salir bien. Entonces, desde pequeños, hermanos y hermanas, pongámonos a hacer un plan de trabajo para nuestros hijos, para nosotros mismos en casa, ¿verdad? No actuemos así al azar, porque a veces dejamos a un lado las cosas importantes y terminamos satisfaciendo o cumpliendo cosas que no son necesarias. Hay una cita bíblica muy importante, y la tenemos en Eclesiástico o Eclesiastes 3:1, que es muy bonita, y nos dice: hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa, pero si la planificamos, ¿verdad? Hay un momento de amar, un momento de reír, un momento de llorar, un momento de compartir, un momento de pasear. Entonces todo eso hay que ir enseñando a nuestros hijos, que no se desesperen por llevar todo al mismo tiempo. Las cosas bien planificadas dan buenos resultados. Los hijos deben saber que fueron creados para un propósito divino en primer lugar. Ustedes deben ayudarlos a descubrir dicho propósito antes de que ellos hagan planes para su futuro. Enséñele a pedirle a Dios respecto a sus planes para ellos. Claro, ¿verdad? Un plan que no lo encomendamos en las manos de Dios, sabemos que las cosas no somos absolutos, ¿verdad? Las cosas no nos van a salir como nosotros queremos, sino como el Señor disponga. Los hijos deben saber que lo que ellos hagan hoy afectará el día de mañana. Bueno, si las repercusiones, ¿verdad?, que están haciendo hoy son negativas, alistémonos, ¿verdad?, las futuras generaciones que vienen, que esas repercusiones van a ir a dar a todos ellos en lo adelante. Háganles preguntas que los ayuden a meditar sobre dónde van y qué es lo que desean hacer. El problema, hermanos y hermanas, está en que vamos a hacer esas preguntas en la casa. Si salimos a las 6 de la mañana, regresamos a las 6 de la tarde, y cuando llegamos, hipote, ya hiciste las tareas y te dije que yo voy a trabajar y que no te preocupas, y de repente todas estas cositas que las vemos con poca importancia, al final nos pasan factura. Entonces, siquiera, ¿verdad?, una vez a la semana, los domingos, que tal vez tengamos un tiempito, reunámonos con ellos y examinémosles a nosotros primero y después a ellos qué hicieron bien esta semana, qué no hicieron bien, cuáles son sus necesidades, cuáles son deseos, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Y así vamos a ir concluyendo que al final, pues la vida, ¿verdad?, no se vive así al azar, todo tiene un propósito. Y ya para culminar, ayúdenlos a determinar si sus planes se alinean al propósito de Dios para ellos. Pues eso ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Si no nos agarramos del tronco que es Jesús para los planes en nuestras vidas, pues hay que afrontar las consecuencias. Las enseñanzas, ¿verdad?, las mejores para nuestros hijos siguen. En un siguiente programa, pues estaremos, ¿verdad?, nuevamente siguiendo estas líneas de acción, ¿verdad? Porque sabemos que una orientación, un consejo para poder llevar una vida armoniosa y feliz en los hogares nunca está de más, no es una pérdida de tiempo. Esperamos que todo esto nos haya servido de mucho, hermanos y hermanas, para una mejor convivencia en nuestros hogares. Ya estamos finalizando el programa. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos regalado este tiempo. Vamos a aprovechar este momento pues para saludar a
a nuestras familias, ¿verdad? Que están también ahí al pendiente de la emisora. Quiero saludar a mi sobrinita Gaby, que está ahí al pendiente, a Jorge Alessandro, a mi suegro, a Jafet también, que están ahí al pendiente, y un saludo muy, pero muy especial para el más pequeñito del grupo Revelación Familiar, a Cristian Gabriel Valle Murillo, que estuvo tiernito el día 3 de febrero, ¿verdad? Ayer ese bebé estaba tan tiernito y el grupo Revelación Familiar pues le manda un gran abrazo, deseando pues que sea un niño feliz, así como ha sido, y muy sanito, que siga creciendo y que Dios le bendiga a sus padres también para que le sigan guiando. Bueno, hermanos, vamos a concluir este hermoso programa haciendo pues la oración a nuestro Padre Celestial, y decimos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, vivida en la fe y en la obediencia a tu voluntad. Te damos gracias por nuestra familia, concédenos la fuerza para permanecer unidos en el amor, la generosidad y la alegría de vivir juntos. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en nuestras familias, nuestra parroquia, para que tengamos la disponibilidad de servir a los demás como tú nos enseñaste. Permítenos que como familia demos testimonio de que vives en nuestro hogar, dando calor de amor a otros y haciendo acciones que beneficien a los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.